Bien, vamos con la interpretación de la prueba TED-Student para comparar o contrastar hipótesis. En este caso, usted va a colocar TED-Student o estadística inferencial, cualquiera de las dos, vale, ¿no? Y va a empezar, por favor, definiendo. Va a definir qué es esta prueba, para qué se utiliza y cómo se utiliza, cómo usted lo utiliza y por qué nosotros establecimos utilizar esta prueba. Y ahí va a mencionar que para contrastar pues las hipótesis y lo que nos diga en sí la cita del libro, ¿de acuerdo? Para ello va a necesitar un libro estadístico. ¿Dónde encuentra el libro estadístico? En la página que yo le había dicho. Puede colocar estadística o puede colocar bioestadística. Cualquiera de las dos nos van a servir. De una nos vamos a prueba T de Student y sacamos la definición. ¿Ya? No se olvide de citar, por favor, y eso también va a nuestra bibliografía. Como mencioné, colocar por qué se utiliza en este caso. Luego de eso, nosotros vamos a ir colocando los valores que hemos sacado. En este caso, la tabla 4, las medias, aquí voy a ir colocando valores al azar. Simplemente quiero que se den cuenta qué valores vamos sacando. La media, digamos que es 59. De esta, la media, digamos que es 61. No estoy ocupando los datos reales, ¿no? Estoy ahorita ocupando cualquier valor. La del abono C, la media, digamos que es 76. La muestra de aquí eran 15, eso sí me acuerdo. Aquí eran 15 también. Y 15. 15 muestras para cada uno. Y la varianza, digamos que era 1, esto. Aquí digamos que era 3, algo así. ¿Dónde están estos valores? Esto ya lo sacamos, acuérdense, en Excel, ¿sí? O también al momento de hacer la prueba TED-Student de forma automática, ya la sacamos. Entonces, simplemente usted hace una tabla y va colocando los valores ahí. ¿Para qué? Las tablas nos sirven para poder nosotros encontrar valores más rápido y también no confundirnos, ¿sí? Entonces, una tabla agilita poder visualizar los valores. Luego continuamos con las fórmulas, esto ya se había explicado, que tiene que ir de ley un ejemplo. Pasamos a la tabla 5. Mucho ojo aquí. Bueno, no sé qué número de tabla será. Ahí tienen que tomar en consideración qué tabla sea. En esta tabla, aquí colocamos nosotros nuestras comparaciones. Como pueden observar, yo tengo acá arriba la comparación del grupo A y el grupo B. Acá tengo la comparación del grupo A y el grupo C. Y si es que tuviera un grupo D, pues yo tenía acá la comparación del grupo A y D. Es decir, del abono AB, del abono A con el abono C y del abono A con el abono D. ¿Sí? Yo tengo que comparar esto porque si usted se acuerda, nuestra hipótesis era cuál nuestra hipótesis era que el abono A tenía mayor efecto y incrementaba el crecimiento del tallo, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que ver aquí. Si sí, efectivamente, nuestra suposición es afirmativa o no. ¿Qué datos voy a necesitar aquí? La varianza agrupada. ¿Dónde está la varianza agrupada? Igual, en el dato que sacamos con la prueba T, ¿sí? Cuando ya saca automáticamente, pues ahí dice varianza agrupada. Y le coloca aquí varianza agrupada. Luego tenemos el valor crítico. Se acuerda que también sacamos el valor crítico. En este caso el valor crítico era este sí me acuerdo y este era el valor, ¿no? De 1,7011. Había más números, pero con 3 o 4 que trabajemos es suficiente, no hace falta colocar todos los números. Entonces, valor crítico en este caso va a ser igual. Se me va a repetir el mismo valor crítico. Esto, por favor, vaya completando la tabla según el Excel y la tabla de TED-Student que me salió. ¿Sí? Usted ya tiene una tablita, simplemente usted va completando, va moviendo o copiando y pegando a esta tabla que estamos haciendo aquí, que esto va en su trabajo. Y luego tenemos el T de Student, nuestro valor T. Tomamos el valor T. Voy a traerles la imagen para hacer un ejemplo, ¿ya?
Listo, esta es mi comparación grupo A y abono A y abono B. Como puede observar, yo le marqué, está marcado el estadístico T. Este estadístico T es el que viene acá, en T de Student. Listo, ahí estamos. Voy a hacerle un poco más pequeña, ahí, para que se pueda visualizar. Entonces, tengo mi estadístico T, que es 23,63, lo que está marcado. ¿Dónde le pongo? T de Student, 23,63. ¿Sí? Varianza agrupada. Busquemos la varianza agrupada. Miren, aquí está varianza agrupada. Y me dice que es 11,309. 11,309. Valor crítico. Busquemos mi valor crítico. Valor crítico. Aquí tengo, mucho ojo aquí. Aquí tengo dos valores críticos. ¿Cuál voy a ocupar? El primerito. El de aquí. ¿Sí? El valor crítico de aquí. Aquí me salió automático, pero usted ya sabe cómo calcular el valor crítico con la tablita que yo lo había mencionado. Y que tiene como anexo en el documento Word que yo les acabo de subir. Entonces, o la puede encontrar en internet. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Entonces, utilizo este valor crítico. ¿Cuál es el valor crítico? 1,7. ¿Sí? Este es mi valor crítico. Miren acá, 1,7011. ¿De acuerdo? Ahora, he llenado esta tablita. Lo mismo hacemos con el AC. Esta sería la comparación de AC, por tanto ya cambiaría algunas cosas. Yo ya he puesto los valores aquí. Simplemente es de observar y poner, nada más. Y vamos a la diferencia significativa. Y yo le puse en esta nota. Si el valor obtenido de la prueba T de Student, es mayor al dato obtenido en el valor crítico, mucho ojo, se rechaza la hipótesis nula. Por otra parte, si el valor obtenido en la prueba si el valor obtenido en la prueba T Student es menor al dato obtenido en el valor crítico, se acepta la hipótesis nula. Entonces, vamos nuevamente. Si el valor obtenido en la prueba T Student, esta es mi prueba T, es mayor al obtenido en el valor crítico, tengo mi valor crítico, pues rechazamos la nula y aceptamos la alternativa. 23 es mayor que este 1,7. 23,6, mire, esto comparamos. Valor crítico T de Student. 23 es mayor que 1. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿hay diferencias significativas? Sí. Y cuando vaya a analizar, ¿qué me va a querer decir esto? Que rechazamos nuestra hipótesis nula. ¿Sí? Y por ende aceptamos nuestra hipótesis alternativa. Vamos a comparar y ver si hay diferencias significativas en el grupo AC. Nuevamente, si el valor obtenido en la prueba T de Student es mayor al dato obtenido en el valor crítico, se rechaza la hipótesis. Entonces, valor crítico T de Student. Si es mayor, por lo tanto, sí hay diferencias significativas. ¿Sí? Sí hay diferencias significativas y por ende se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula era de que el abono A no tenía mayor efecto, ¿sí o no? Y como rechazamos la nula, pues tomamos la hipótesis alternativa.
Si nos vamos arriba, nuestra hipótesis alternativa señalaba que el abono A tiene mayor efecto en el crecimiento del tallo. Y eso es lo que se comprobó. Sí tiene mayor efecto. Ahora sí ya tenemos cifras, ¿no? Que nos digan, sí, sí tiene mayor efecto. O sea, significativamente hay diferencias. Y listo, vamos a análisis de resultados. Todo lo normal aquí, este es tomando como referencia el valor 50%, este es la estadística descriptiva que hicimos, todos los gráficos. Y aquí habíamos mencionado que nos faltaba y nos hicimos este cuestionamiento, ¿no? Que todavía no sabíamos si efectivamente había o no había una diferencia o había un cambio, ¿ya? Entonces, habíamos mencionado esto de TDStudent. Creo que les puse ANOVA. Si tiene ANOVA, borrará también el ANOVA, ¿no? Que quede claro, si trabajamos con T, pues trabajamos con TDStudent. Luego, viene esta parte. Al realizar los cálculos con la prueba TDStudent, el valor, al comparar las plantas tratadas con el abono A, con las plantas, aquí pongámosle una coma, con las plantas tratadas con el abono B, se aprecia que el valor de la T es 23, es lo que nos salió, y el valor crítico es 1,701. Por consiguiente, se deduce que el valor T es mayor al valor crítico y se rechaza la hipótesis nula que señala, y aquí simplemente abrimos un pequeño corchete y copiamos nuestra hipótesis nula. Esta es la que estamos rechazando. Cerramos paréntesis. Por consiguiente, aquí le volví a repetir, tal vez puede usar otro conector para que quede mejor la redacción. Por consiguiente, se acepta la hipótesis alternativa. Por consiguiente, se acepta la hipótesis alternativa que señala, y aquí colocamos lo que señala mi hipótesis alternativa. Listo, y estamos diciendo que nosotros ya aceptamos nuestra hipótesis alternativa. Luego, lo mencionado indica que las plantas tratadas con el abono A tienen un mayor crecimiento. Aquí simplemente yo continúo analizando los factores, ¿sí? Por eso es importante su marco teórico, porque yo continúo analizando todos los factores que intervinieron. Si en este caso es plantas, pero en otros va a ser diferentes factores y eso hay que analizarlo. Por eso es análisis de datos. Entonces, lo mencionado indica que las plantas tratadas con el abono A tienen un mayor crecimiento de tallo, lo que corresponde a lo mencionado A. Y miren aquí, yo hago una cita de menos de 40 palabras. Yo aquí empiezo a usar mis referencias bibliográficas y mis citas. ¿Dónde podría encontrar esto? En mi fundamentación teórica. Por eso, la importancia de tener una fundamentación teórica muy buena y libros para poder sacar de ahí la información y poder analizar y comparar, ¿sí? Que lo que nosotros sacamos tenga relevancia y esté comprobado por autores ya de libros y de publicaciones o de artículos, ¿no? Si no hay libro, pues debe haber un artículo. Entonces, corresponde con la mención de López 2020, abro paréntesis porque es menos de 40 palabras, que nos dice: los abonos con alto contenido de nitrógeno permiten un mayor rendimiento y mejoran el crecimiento de las plantas, como el ajo, la cebolla, etc. Esta es la cita sacada de la página 11. Así también, en la bibliografía citada se deduce algunas razones por las cuales el abono A es más efectivo y proporciona nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta de A sativum. Y aquí describo por qué
¿por qué yo estoy diciendo las razones? Aquí yo simplemente describo las razones que se supone que deben estar en mi fundamentación teórica. Entonces yo aquí describo por qué este abono se considera que es mucho mejor que el otro, según quién, ¿sí? Según tal autor, según tal artículo, según tal estudio, pues aquí vamos haciendo este análisis y haciendo una especie de comparativa. Si hay otros estudios, pues los vamos haciendo. Y por último, esto es lo importante, realizar análisis del por qué es mejor o del por qué no es mejor. Va a haber casos que nosotros tengamos nuestra hipótesis alternativa, en este caso fue que era mejor el abono A, pero también no pasa nada si nos sale que el abono A no es el mejor. Es decir, nuestra hipótesis alternativa, es decir, nuestra hipótesis nula se acepta. Puede ser el caso también este, que se acepte nuestra hipótesis nula. No hay problema, todo depende de los datos que nosotros saquemos. ¿Sí? No hay problema. No siempre se va a rechazar la nula, a veces también se va a aceptar y no pasa nada. Eso tienen que tener claro. Si se acepta la nula, no pasa nada, continuamos haciendo y abajo detallamos el por qué se rechazó en este caso o se aceptó. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado en eso. Por eso aquí dice, realizar el análisis por qué es mejor o, por otra parte, del por qué no es mejor. Puede ser, ¿no? Y todo esto va a depender de los datos que nos arrojen las pruebas, la estadística y de los valores que usted tenga. Todo depende de los valores que usted tenga. Y por último, llegamos a la conclusión. Y aquí yo he puesto, si nuestro objetivo es determinar, por ende, mi conclusión va a empezar con se determinó. Si mi objetivo es analizar, pues mi conclusión va a ser se analizó. ¿Por qué en pasado? Porque se supone que usted ya hizo esto y el informe lo escribe una vez ya hecho todo el experimento, ¿no? Se determinó el efecto del abono ABC, coma. Los datos obtenidos arrojan que las plantas tratadas con el abono A tienen un efecto mucho mayor que el crecimiento del tallo en comparación con las plantas tratadas con el abono B y C. Esto se debe a, y aquí escribe a qué se debe esto. Sin embargo, algunos factores afectan a la planta después de la aparición de las primeras hojas, como por ejemplo la intensidad de luz. Mire, aquí yo meto los factores que intervienen en el crecimiento de la planta. Hay que considerar que al inicio, cuando está en semilla, pues es un proceso biológico y cuando ya salen las hojas es otro proceso. Cuando está en semillas, ¿qué se da? Respiración aeróbica, ¿de acuerdo? Y cuando ya salen las hojas, pues a través de la fotosíntesis. Entonces son procesos muy distintos. Aparición de las primeras hojas, por ejemplo, la intensidad de luz, humedad, temperatura. Por todo ello, se utilizó la temperatura ambiente y la intensidad de luz normal. Aquí estoy mencionando que se utilizó temperatura ambiente y la luz normal, o sea, no se controló la luz. Muy difícil controlar la luz, entonces no se controló, ¿no? Y además no era nuestra variable que nos interesaba. En todos los grupos tratados. Yo aquí simplemente reafirmo. Luego puse el abono A al tener altas concentraciones de nitrógeno, porque esta era nuestra premisa. Ojo que esto es inventado, mucho cuidado aquí. Todo este es inventado, ¿sí? Esto es inventado. El abono A, al tener altas concentraciones de nitrógeno, permite un mejor desarrollo y absorción de nutrientes en los primeros días de germinación. El experimento confirma la hipótesis alternativa mediante la prueba T, es lo que hicimos. Pero también se puede deducir que el abono A permite un mejor desarrollo tomando como referencia al tallo de A sativum al calcular las proporciones mediante estadística descriptiva, lo cual arroja un porcentaje mayor de crecimiento de plantas tratadas con el abono A. Por otro lado, el abono B no produjo mayor efecto debido, y aquí empiezo a analizar qué pasó con el abono A, qué pasó con el abono C y qué pasó con el abono B.
¿sí? Dependiendo las proporciones. ¿Dónde están estas proporciones y porcentajes? En la descriptiva. ¿Se acuerda que hablamos de porcentajes? Entonces, yo aquí empiezo a asociar todo esto, todos los valores, todo lo que yo hice, empiezo a asociar para sacar una conclusión. Y dado que el abono A no es susceptible, y bueno, aquí miren, aquí yo mencioné y me inventé algo. Obviamente para escribir la conclusión usted debe empaparse bien de su tema y saber qué interviene y qué no interviene. Esto es inventado, mucho ojo, no, esto me lo inventé ahorita, no sé si es susceptible o no, no he estudiado el ajo, mucho ojo con esto, ¿sí? Por otro lado, el abono B no produjo mayor efecto debido a sus bajas concentraciones de nitrógeno. Esta era nuestra premisa. Y altas concentraciones. Entonces decimos que el abono B tiene altas concentraciones de fósforo y por eso no produjo el mejor efecto, ¿no? Porque se supone que el abono, que el ajo es más susceptible al nitrógeno que al fósforo. Entonces, si hay más nitrógeno, pues va a crecer más. Y si hay menos, pues no va a desarrollarse adecuadamente. Esa es nuestra premisa y eso es lo que yo me inventé. Ojo que esto cambia drásticamente para cada investigación. Estamos hablando de plantas, pero se asocia a otras diferentes investigaciones. Simplemente que se cambia, o sea, todo, usted tiene que adaptarlo y cambiarlo. Mucho cuidado con eso. No es que lo que está aquí escrito tiene que escribirlo tal cual. Mucho cuidado con eso. Y dado que azativum no es susceptible a altas concentraciones de fósforo, no causó efecto. Y aquí pues continúo con mi conclusión. Cabe mencionar que el desarrollo óptimo de una especie se debe a la capacidad de absorber nutrientes y el tipo determinado de nutrientes que aporta en mayor medida a su desarrollo germinativo, tal como señala Ruiz. Miren que incluso en mi conclusión yo le pongo una cita señalando lo que se considere y el por qué estoy colocando esta conclusión mía. ¿Por qué estoy colocando esta conclusión mía? Y aquí me dice que es un proceso que se lleva a cabo cuando el embrión se hincha. Bueno, esto creo que es irrelevante, solamente le puse para que vean la cita, pero esta parte es la buena. Toda nueva planta requiere de elementos básicos para su desarrollo: temperatura, agua, dióxido de carbono y sales minerales. Página 28. ¿Sí? Sí, igual esto está mal, o sea, el contexto está bien, pero esto es inventado. Todo esto es inventado. Y ahí culminaríamos la parte de conclusión y con eso ya se culminaría, ¿no? En gran medida su trabajo. Entonces, todo va a depender también de su marco o fundamentación teórica. ¿De acuerdo? Quiero recalcar algo. Usted no es que va a copiar tal cual lo que dice aquí. Yo escribí todo esto suponiendo que es mi investigación. ¿De acuerdo? Yo escribí todo esto suponiendo que es mi investigación y como yo interpreto los datos. Puede basarse en esto, ojo, puede basarse en esto, pero no debe ser igual. No debe ser igual porque va a tener diferentes circunstancias, va a tener diferentes factores y su forma de ver las cosas es diferente a la mía, ¿sí? Por eso en el análisis, en las conclusiones, todos van a tener diferentes. O sea, no podemos ocupar las mismas palabras. Ocupe otras palabras, el orden, la forma en que usted percibe las cosas. Incluso aquí usted puede mencionar el cambio de color de hojas, que cuando creció cambiaron las hojas, que el fruto se hizo más grande, se hizo más pequeño. No sé, usted puede darle la conclusión que más le convenga, ¿sí? Pero a grosso modo yo en estas conclusiones y en el análisis pues puse lo que debería estar. Eso sí tiene que estar bien fundamentado y colocado citas. Eso es lo importante, ¿sí? Es importante colocar citas para que lo que usted dice se fundamente y tenga validez.